Hola a todos, jóvenes. ¿Qué creen? Que esta es una gran casa y está en venta, ¿verdad, arquitecto Jorge Así Tinajero? es correcto. ¿Cómo También estás, en venta. arquitecto? Muy bien, muchas gracias. Arquitecto, cuéntanos, por favor, ¿en dónde nos encontramos para toda la gente que ya se la quiere comprar? Estamos en Corregidora, en el estado de Querétaro. Igual estamos un poquito a las afueras. Estamos muy cerquita también del centro. Estamos como a 20 minutos, 15 minutos, en un condominio que se llama Valle Tinto, muy cerquita de las avenidas principales. Excelente. Esta es una casa que me recuerda a otra casa que ya grabamos, por la Sí, esquina, sí, por la esquina. ¿verdad? Debe ser por la esquina, así es. ¿Cómo son las restricciones en estas esquinas? Aquí en la esquina sí nos podíamos hacer hasta nuestro lindero. Yo no lo hice para escuadrar un poco la casa y darle cierta volumetría, en este lado lateral. Este, tienes, me parece que son 250 de restricción en planta alta en la parte frontal, igual los 5 metros de cajones de estacionamiento, 2 vehículos, y en la parte posterior, muy similar a la otra casa, que son 3 metros de restricción en la planta baja, y de igual forma podemos volarnos. Me parece que son hasta unos 50 o 2 metros de restricción, posterior. Qué interesante. Vuelvo a ver el bloque cara de piedra queretano. Así es, Esto, jóvenes, es una huella dactilar queretana. así es. Tiene su chiste el pegar ese bloque. Ah, sí, Sí. cuéntanos. Pues no lleva, por ejemplo, no lleva el mortero entre una y otra, porque si tú pones esta junta, ya no te empiezan a coincidir estas entrecalles. Entonces, si te das cuenta, entre un bloque y otro no lleva esta junta que, pues, por lo regular todos los bloques llevan. Ok, Entonces van así pegados para que te coincidan todas las entrecalles. Y lleva varilla normal por dentro. ok, o sea, es hueco. Es hueco, así Ah, es. ya, ya, ya. Se ve muy bien, ¿verdad? Y otra vez, repetimos esta idea de que los muros, debe haber muros naturales en la construcción, Sí. ¿verdad? Sí, la verdad es que, se ven muy bien, envejecen, pues, en armonía, no sé, como que le da esa calidez también a la casa. Sí, Y realmente, pues, no es muy elevado el costo de este tipo de materiales. no, Sí es más caro que el block tradicional, pero vale la pero pena, sí vale la pena. vale la Le pena. da un acabado muy bonito a la casa. Es que es muy diferente tocar solamente pintura, ¿verdad? A tocar piedra. Así es. Entonces, en la arquitectura como, y en la vida, jóvenes, la clave es el equilibrio, ¿verdad? Entonces, ni todo si quieren, pero sí, y más que nada los volúmenes de planta baja, Así ¿verdad? es, Los volúmenes de planta baja naturales asientan la arquitectura a la tierra. correcto. Este es un mármol Jalapa, corte a la veta, tenemos detalles en herrerías, pisos deslavados con piñón y, bueno, lambrines, de madera sintética. Madera sintética, famosísimo WPC. Saludos a nuestros amigos de Arcos México. Ahí pueden comprar todos los WPC de todos los diseños que se pueden imaginar y mucho más. ¿Qué capacidad de cisterna utilizas acá en Querétaro por el tema del agua, la Acá escasez? tengo 2,800 también, 2,800 metros cúbicos. De acuerdo. Sí, entre 2,800 o 5,000 metros cúbicos. Muy agradable la 5 fachada, ¿eh? metros cúbicos, perdón. Ajá. La combinación entre la madera, ese mármol, el cemento con el piñón le da una armonía. El detallito de la viga. Bien trabajada también la esquina, ¿verdad? O sea, el juego de los volúmenes dialogan con la esquina. Sí, intentamos darle esa volumetría, que no sea una fachada plana, Ajá. sino que también tenga cierta volumetría. Colores, son 2 colores nada más, y bueno, vas haciendo los cambios de texturas y materiales, pues, con el lambrín, la herrería, el mármol, la jardinería, juego de luces, pero sin saturar tanto, el tema de acabados. Ah, estoy de acuerdo. Este terreno en particular, me parece que tiene 7 metros de frente y se va abriendo. Me parece que al final tiene 9 metros de fondo y tenía un declive como de 2 metros. Entonces, bueno, van a ver la casa que está un poco en desniveles por el tema de presupuesto igualmente.
inicialmente esta casa la habíamos proyectado con sótano, temas de presupuesto no nos daban y bueno, decidimos hacerlo en desniveles por el tema de generar ahí un ahorro en el presupuesto. ¿Cuál fue el costo aproximado de construcción por metro cuadrado? Esta casa salió, me parece que en 16,000 pesos el metro cuadrado. Ok. Así es. ¿Hace cuánto tiempo? Hace un año. No, Esta casa pues, tiene un año. está Sí, nuevecita. está nuevecita. Y se ve nuevecita, ¿eh? Buena pintura. Pues vamos a conocerla, jóvenes. No se me Adelante. desesperen. Entremos. Esto es una gárgola. No tiene la función de que corre agua. Sí, La verdad es no. meramente estético. Pero parecía, Pero ¿verdad? pareciera. Parecía como una fuente. Así es. Puerta metálica. Puerta metálica. Ah, Es medios correcto. niveles. Interesante. Nos recibe la doble altura. Qué agradable se siente ella desde el vestíbulo. Sí, la verdad es que igual lo mismo. Tienes una entrada que te comprime, cruzas el acceso y te expande este espacio. Ujú. Generé aquí la doble altura por el tema del ingreso, de tener la iluminación, el candelabro colgante. Lo único que tengo a esta altura, que es la misma que tenemos afuera, es el baño de visitas. Me parece que es un 230, 240, que igual funciona bien. Sin problema. Y qué bien la distribución, ¿no? La cubierta de lado a lado, toda forrada de mármol. ¿Pisos de porcelanato? No, también son cerámicos, Cerámico. 50 por 1, Interesante. ¿Y a dónde ventila? a un cuarto de lavado. Cuarto de lavado. Ocultando la ventana a la calle. Así es. Este espacio está muy bien, ¿verdad? La Sí, fuente también creo que es un elemento importante en esta armonía que se siente. sí, la verdad es que es como una parte central de la casa. Entonces ves este árbol, este espejo de agua, pues desde toda el área social y desde tu ingreso. Prácticamente todo el tiempo estás viendo el árbol. Y es un árbol natural. Sí, es una buena natural. ¿Qué es? Es una Rayán. Arrayán. Es una Rayán. Ajá. No lo había visto con esa poda. Sí, le hicieron esa figura el jardinero. Interesante, maestro jardinero. Y fíjense cómo se expande el espacio, ¿verdad? Porque decías que traíamos Es aquí 250, como 240, 230, 240, 240 en ese espacio. Y cruzando ya la doble altura, bajamos y aquí tienes un 340, altura y media altura y ya. media. Ah, ese está buenísimo. Igual aquí cuidando un poco, o sea, teníamos que ir viendo aquí al momento de desplantar la casa que la barda perimetral de la casa no te tapara la vista, pero que sí te tapara un poco el tema de las construcciones que están en el otro fraccionamiento. Pues en la noche se ve muy bonito porque alcanzas a ver toda la iluminación de la ciudad sin tener la vista tan franca hacia el fraccionamiento que está aquí por la parte de atrás. La parte de atrás. Así A ver, es. déjame disfrutar un poquito del espacio. Me decías cuánto tiene de frente de ancho el lote. Empieza en 7, 7,5 y se va agrandando conforme vas recorriendo el lote hacia la parte posterior y acaba como en 9 metros. Entonces aquí debemos de tener pues unos 8, 8,5, ahorita donde estamos nosotros. Ah, ok, sí, claro, porque se Así es. siente más amplio. Qué bonito el acomodo, ¿verdad? Cómo se empaqueta la cocina con un módulo. No hay recámara en planta baja. No hay recámara en planta baja. Ok. Entonces es baño, cuarto de lavado. Así es, correcto. El paquete ahí de servicios. Pero qué bonito, ¿no? La cocina también con estos tonos claros. Qué importante, qué importante los tonos claros para los muebles, para darle iluminación, ¿verdad? A la casa. Sí, la verdad también buscábamos unos acabados más monocromáticos e irles dando ese toque o esa personalidad, pues con los muebles, la plantita, el portarretratos, y creo que no te cansa esos colores tan minimalistas, no te cansa, no es cansado al momento de estar viviendo ya en la casa. Ujú. Sí, 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 la verdad que pueden pasar 10 años, 20 años y se va a sentir ligera, se va a seguir sintiendo ligera. Cubiertas de cuarzo, Cubiertas de cuarzo y solo dejamos algunos, bueno, más bien los 2 backsplash, que también son cuarzos, pero son calacata, me parece. ok. Fíjense, esto está interesante. O sea,
hiciste todo un mueble, Así es. todo este muro. ¿Y eso dentro del mismo costo por metro cuadrado o Sí, sí, esto no lo sí. estamos incluyendo? No, sí. Oye, está muy bien, Sí, de ¿eh? hecho, ahí en ese costo, bueno, ahí metí hasta hasta el comedor, cortinas, mini splits, enfriador, cafetera, muebles. Está muy bien. El 350 es ganador. Y sin puertas, ¿verdad? Porque aquí también de repente alguien que hubiese querido poner puertas, Sí, también pero se puede añadir puertas, pero como eso literalmente es una barra de café, luego cuando vienen visitas, pues aquí ponemos los refrescos o el cafecito, lo que sea, pues aquí rápido se pueden servir y todo. ujú, no, queda muy bien. Y la combinación de esta madera ya más oscura, ¿verdad? Más nogalosa, Así es. con este, pues ni siquiera es blanco, pues, o sea, esto es un hueso, es Es un con un capuchino, un hueso, así es. capuchino. Ajá. Igual dándole ciertos toques en color negro, la madera es como mielecita. Ujú, avellana. ¿Podemos pasar al cuarto de Sí, sí, lavado? sí, claro. Adelante, Para adelante. conocerlo. Cuarto de lavado a nivel de cocina, Correcto. ¿siempre lo tuvieron claro? ¿Nunca Sí, pensaron en mandarlo a planta alta? sí lo pensamos, pero bueno, acá la patrona es la que manda, La patrona entonces lo manda. quería abajo. Y si te das cuenta, la ventilación del baño, pues nadie te ve, porque Sí, está y arriba si del te das mueble. cuenta, quedó muy bien. Ajá. Échenle porras. No, sí quedó muy bien, sí quedó muy bien. La ventilación queda arriba, Correcto. ¿y allá qué hay? La Es la cochera, ya es la y es cochera, la cochera. y la luz que entra es la luz de la cochera. Es la luz de la cochera, es correcto. Ah, okey, okey, okey. Oye, Igual tiene un louver para que todo el tiempo esté ventilada esa área. claro, 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 claro. Muy bien, me gusta esa lavadora. No, pues qué buen espacio, qué buen espacio. De ancho, ¿cuánto crees que tengamos hasta el eje? ¿De aquí para allá? No, 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 del eje al eje del Ah, ventanal. para acá vamos a tener ¿Serán como unos 6, 7? 6.5. 6 y medio. Sí, fíjense, 6 y medio, desde este muro donde está el backsplash, el salpicadero de la tarja, hasta el ventanal, mis jóvenes. Es bien importante, ¿verdad? Porque le quitas 1 metro y se siente, ¿verdad? Así Se es. Sí, siente. Entonces, está bastante bien. Yo diría que no es mínimo óptimo, yo creo que sí puede ser menos, sí, pero en el límite. está en un Sí. intermedio, creo yo. Bastante agradable. ¿Cuántos metros de construcción tiene la casa? Esta casa tiene 2.25 de construcción. No son tantos, Dos ¿eh? veinticinco, no, no son muchos. Ujú. No son muchos metros. Pero la casa se siente muy, muy amplia. Sí, Y es por la que altura, como que te dimensiona algo más amplio, la altura y por la también creo simple que altura. la decisión de no poner recámara en planta baja, Así es. ¿va? Sí, yo aquí sí quería un jardín un poquito más grande. Entonces, bueno, sacrifiqué el tema de la recámara en planta baja. Ujú. Pero todo este espacio te lo agradece. Ventanas, ¿qué línea manejan ustedes? Esta línea de ventanas es Eurovent serie 80. Bastante bien. ¿Y el jardín qué tal? Fíjense, aquí ya se entiende la topografía, cómo se adaptó la casa, ¿verdad? No rellenaron. Correcto, no, porque si hubiera rellenado, tengo que levantar mi muro. Ujú. Entonces me taparía la vista desde el área social hacia la ciudad. Ujú, Y justo era lo que no quería. okey, Entonces decidimos bajarla, y bueno, nos genera la vista y un tema de ahorro también de no rellenar toda esta parte. claro, 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 claro. No, es muy inteligente. Aquí en la parte de atrás queda cubierta de granito, área de asador. Me gusta porque se siente verde, pero Correcto. no hay pasto, ¿verdad? No hay Realmente. pasto, es sintético el pasto Ajá. que tenemos aquí y es pura jardinería alrededor. Muy de Estados Unidos, Tenemos unos muy setos, unas eficiente. lavandas, unos romeros, pero desde toda el área donde estés parado, pues estás viendo verde. Estás viendo verde. Y te contrasta muy padre también el muro natural de este tipo de blog con la jardinería de remate, ¿no? Sí, cómo no. Y sus luces indirectas. Claro, porque estás viendo puro natural, ¿no? O Así es, sea, no es piedra, pero está hecho de piedras y cemento, ¿no? correcto. Entonces sí se siente muy natural.
Aquí se ve un poco como la barda hace como una ligera curva, o sea, así estaba el terreno. O sea, como que se va abriendo un poco más de allá. O sea, la Ah, barda trae una pequeña curva. ya. No, pues, lo lograron. Se conservó toda la vista. ¿Y la orientación solar cuál es? De este lado es norte, fachada posterior norte, Okey, muy agradable. poniente de la esquina. Ujú. Sí, por eso también la luz suave. No, está increíble. Y el detalle del cajillo, la luz indirecta, qué importante es. Fíjense, no hay spots encendidos. Deberíamos de prohibirlos. Deberíamos de iluminar solamente con Sí, la verdad es que con luces indirectas. la mayor cantidad de veces estamos con ese tipo de luces. Ujú. Sí te A creo. menos de que, digo, clásico que luego saco la computadora aquí en el comedor, Ujú, o estoy haciendo algún trabajo y sí las prendo, pero por lo regular, pues una luz bajita, que es lo que quieres para estar descansando. ujú. De acuerdo, nomás en la Navidad que de verdad que quieres Sí, que todos estén ahí bien despiertos, ¿no? así No se me es. duerman. Todavía no son las 10. Okey. Muy bien, pues vamos a platicar de la fuente y luego de la escalera. Ujú. Cuéntame, porque una fuente en el interior y aparte que fuera tu casa, ¿cómo te aseguraste de que no iba a tener filtraciones? Fíjate que igual, pues, mi esposa quería el espejo de agua. Tenemos una amiga que tenía también su espejo de agua en su casa y no lo pongan porque es un martirio, termina siendo un basurero lleno de piedras. Entonces, lo que hicimos fue colarlo todo en una sola pieza, que se integrara un poco llamémosle, no sé, boquilla o esto que contiene al espejo, con el mismo escalón, como que para que se viera integrado este mismo escalón corre alrededor del espejo, eh, y le metimos, aparte que está colado en una sola pieza, le metimos un, epóxico. Entonces, con eso nos quitamos temas de que se fuera a filtrar el agua. Le pusimos una bomba para que esté recirculando el tema del agua y con eso, no te digo que se mantenga, o sea, sí, cada semana o cada 2 semanas hay que drenar el agua y volverle a poner. Es muy poquito, debe tener, no sé, 2 3 centímetros de agua nada más. Y el ¿Solamente 2, 3 centímetros de agua? Sí, 2 3 centímetros, tiene muy poquita agua. No te creo, es que esa es Tie a ver, esa es la clave del Así éxito. es, Muy muy poco poca agua, volumen. muy poca agua, muy poca agua. Y lo interesante es que parece que es muy profunda. Ajá. Y el negro te hace el espejo, o sea, Ajá. que tenga el color negro te hace ese espejo, esos reflejos. Luego, muy importante, el chorrito de agua que se escucha, Sí, mínimo. ese sonido que te relaja, ¿Cómo lo logras? pues, yo nada más, el de la bomba Le de hice allá un hoyo al tubo. sale para acá y aquí se está recirculando el agua. Obviamente, todo esto tiene un desnivel para allá, para que cuando queremos vaciar, pues, todo el agua se va para allá. Entonces, está recirculando el tema del agua. Nomás donde está la bomba, ahí hay un flotador, un poquito más hondo. Ujú. Sí, ¿verdad? Tiene un O pequeño sea, es una bomba chiquita. sí, es una bomba chiquita, como de fuente, Ajá. Que esta recircula así es, y y la ya. manda para allá. Y una vez a la semana Sí, una vez a la vaciarla. semana, 2 veces a la semana, pues, la ocupa la señora para regar las jardineras de aquel lado, esta misma agua, porque esta misma agua sale de aquel lado, por la parte de la calle, donde tengo Okey. unas jardineras. Dejaron un tubo. Dejamos un tubo. Entonces, esta agua la ocupamos para regar y rellenamos otra vez este tema, Ah, muy inteligente, les digo, jóvenes. Lo que no te entendí es lo del epóxico. ¿okey? ¿Dónde va el epóxico? Esto es Ya s epóxico, esta pintura, esto negro es epóxico. okey. Pensé que cemento epóxico, no. O No, sea, es una pintura epóxica, así es. claro, no tienes recubrimiento, Correcto, que ahí es donde está siempre el correcto, problema, así es. ¿verdad? Que se te filtra entre las juntas y aquí es el epóxico, ¿y ya lo has medido? ¿No baja nada? No ha bajado nada. Digo, bajará muy poquito por el tema de la evaporación, Ajá, pero casi nada. Y justamente esta ventana le hice 2 sifones para que no se encerrara mucho aquí el tema de evaporación. claro, fresco. Limonada en polvo chico fresco, muy bien. Un espejo de agua, por fin lo encontramos, que funciona. Así es. Y Que sí que fue estarle buscando y, fue un rollo. o Pero sea, sí, ya ¿tuviste asesoría de algún especialista o nomás con el fontanero y? no, con el fontanero y los albañiles y, a ver, necesitamos hacer esto porque me han platicado que siempre hay temas con los espejos de agua y la humedad y todo esto. Ujú.
Entonces, pues con los pintores también decíamos, oye, ¿qué le metemos? Le metemos un veneciano negro, le metemos un granito de fondo. Ujú. No, pues que con el epóxico ese te funciona a todo dar. Y sí, no hemos tenido ninguna bronca. Y lo muy importante que dijiste, se coló en una sola pieza. Se coló en una sola pieza, eso es importante. Que lo Ya. colen en una sola pieza. Todo el colado Todo el colado. y el colado se pulió después, Así ¿verdad? es, correcto. Y le agregaste algún impermeabilizante al pulido Sí, el concreto traía impermeabilizante. el Concreto concreto traía trae impermeabilizante. impermeabilizante. Así es, Ah, ya salió el peine. así es. El concreto, el impermeabilizante integral, deberían de enseñarnos en la escuela, ¿verdad? Que no se debe de construir sin agregarle Así es. impermeabilizante integral. Te salva la vida, jóvenes. Entonces, Y trae un armado, obviamente, todo traía un armado de varilla. O sea, claro, viene todo el armado desde aquí hasta acá, o sea, es como una U, por así decirlo, todo alrededor. claro, ese también, pues. Sí, también. Claro, porque ese trae tierra Así y es, trae drenaje. correcto. Ujujú, ya, es una U. No, excelente, excelente. Así es. Entonces, el que la compre no va a tener ningún problema. Nomás vea este video 2 veces. Ya tenemos un año, no ha habido ningún problema, entonces Ajá. ya está aprobada. No quiero regresar y verla llena de tiliches, jóvenes. Exactamente. Quiero verla llena de agua. Oye, ¿y la escalera cómo está fabricada? Son 2 placas metálicas. Aquí le hicimos una zapatita. Realmente esto es como una zapata, este escalón. Ujú. Y el cristal se mete entre esas 2 placas y queda, o sea, no tiene chapetonas, sino que son 2 placas, es como un sándwich. ¿Y qué Le la meten una resina por dentro que aprieta una aparte tiene unas gomas y una resina. sí, ¿no? Son como unos neoprenos, Así ¿verdad? es, unos neoprenos, Que es la correcto. calzan. Así es. Y luego la Y resina, luego la resina. ¿okey? Y ya esto es silicón, ¿no? Así es. Ya para que no se vea nada. Ujú. Y además le colocas estos, ¿verdad? Así es. Le pones ahí un poquito más de seguridad. Sí. ¿Y están colados o son son No, estos están PTRs? colados. O sea, aquí metimos una cadena y de esa cadena tienes un armado en cada escalón que va soldado a esta placa. Entonces, cada escalón se coló independientemente. Okey. O sea, soldado la varilla. Soldado a la varilla. Ajá. Así es. ¿Y qué tal vibra? Pues no, yo siento que no. No, la verdad es Perfecto. que no hemos tenido ningún tema. Y me decías que se coló una viga Ajá, tenemos una viga de aquí, concreto. de concreto. Ya, De ahí desplantamos las varillas que salen hacia acá y se amarran con esta placa, que esta placa está amarrada también a otra trave que viene aquí. Aquí traigo una trave, acá obviamente traigo otra y de aquí para allá traigo otra. Entonces de ahí se amarra esa placa y acá esta zapata también se amarra esta placa. okey. Y para no hacer un volumen tan pesado, por si de por sí ya tenía la placa y el tema de la escalera, decidimos hacer cada escalón flotadito. Ujú. Este sí es un porcelánico de importación. Yo buscaba más que nada que le diera un poco al tono de la melamina. Okey. O sea, sabía que no iba a encontrar uno igualito, pero buscamos uno que más o menos le diera el mismo tono. Porque arriba todo el piso de planta alta es melamina. La carpintería es melamina, el piso sigue siendo Ah, en ya, lámina. ya, 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 querías que igualara la melamina de la Exactamente, puerta. correcto. Ya te entendí. Pues sí, sí le dio. Como avellana, como Sí, otra vez lo que hablabas de las linternillas, no tan grandes, ¿verdad? correcto, Reducidas, pero con una luz suave. así es. Y también este volumen para darle un poco de personalidad, pues añadimos estas entrecalles que te simulan un concreto, no es concreto, es un muro de block, pero bueno, le decimos añadir estas entrecalles. Buen toque, Es yeso, es recubrimiento de yeso. es yeso. Excelente. Mucha armonía en este espacio. Después hablamos de la puerta de placa con el detalle de madera, pero no es madera, ¿verdad? No, sigue siendo Metal. lámina, Ajá. que también ahí nos echamos como una semana intentando simular las líneas ahí de la madera. Miren, me voy a acercar, jóvenes. Prendan su 4K. Fíjate, aquí a esta distancia, así me engaña. Sí, Se hizo sí, buen sí, sí. trabajo el maestro. Muy bien. Ok. Ah, este colado, sí, fue un colado, ¿verdad? Este Ujú, escalón, sí, para tener la escalera recta. así es.
damos la vuelta y aquí ya empieza ahora sí la losa. Correcto. Aquí no tienes Star de TV. Aquí no tengo Star de TV. Aquí lo que queríamos era que todas las recámaras tuvieran su propio baño. Y el tema de la doble altura, pues también te reduce un poquito el tema de la. Sí, siempre le decía eso a mis clientes, ¿no? O es doble altura o Así es es. Star de TV. O Así sea, es. está difícil tener todo. Sí, Como dice, necesitarías un terreno a lo mejor más grande o más construcción. exacto, exacto, exacto. Porque, o sea, si no tuviera esta doble altura, pues sí, a lo mejor aquí te cabe el Star, ¿no? O sea, Levante la mano quién prefiere doble altura y quién prefiere Star de TV. sí, luego es un tema. Este es una recámara. Bueno, este es tu distribuidor principal que te lleva todas las recámaras. Ajá. Closet de blancos. Sí, es blancos y aquí metemos el arbolito de Navidad. Tengo una escalera que sube a azotea para el tema de mantenimiento Con escotilla. con escotilla. Escotilla Así es. metálica Escotilla cerrada. metálica cerrada. Es correcto. Muy bien. Este es igual de, pues este es de blancos para meter aquí Súper los triques. cómodo, útil. Perfecto, ¿no? Todo sigue la armonía de estos muros muebles. Todos los closets están en este acabado como tipo textil. Ah, Esta es una recámara secundaria. Esta cama es queen. Parece que esta es queen. es queen. ¿Qué dimensión tiene la recámara? 3. Un 3x350, 3 ¿no? por 350, ajá. Ah, vengo de este lado. Aquí ya se pone bastante cómoda. ¿Altura de planta alta? 280. 280 es buena la altura. Y se siente amplia. Aquí ya no pones el. No, en este caso estas melaminas sí vienen de 280. Ah, sí. Entonces aquí sí me permite hacer la puerta de piso a techo. También varía la marca que vas a comprar de melaminas. Ah, de acuerdo. ¿Esta cuál fue? Esta es Kronospam. Ok. Edítenle ahí, jóvenes. Tenía que decir Arauco. YouTube. Edición de YouTube, por favor. Correcciones. Ok. Creo que esta sí es Arauco. ¿Ah, sí? Me parece que esta sí es Arauco. Amigos de Arauco, ¿qué creen? Esta creo que sí es Arauco. Estas melaminas es de ustedes. Arauco es una empresa socialmente responsable, de las empresas más grandes de melaminas, tableros de melamina, MDF, aglomerados. Saludos a Chile. Es una empresa chilena, pero ya es nacional, mundial. Qué bonito el diseño de este vestidor, ¿verdad? Porque en vez de hacer closet, haces vestidor. Sí. Sí, prácticamente eso es como un vestidor y se integra pues la barra del lado a lado. Igual separado del área húmeda. Iluminación natural. Aquí ganas la esquina. Esta parte siempre es complicada, Sí, ¿verdad? Pero aquí extiendes el lavamanos en vez de extender así es. el vestidor. Sí, aquí pues también se le pueden agregar más repisas para tener más espacio guardado, no sé, Ujú. perfumes. Y los espejos, estos ya vienen así, ¿verdad? Sí, esos ya vienen así. Está bueno. Son de Costco. ¿A poco sí? Sí, ¿Y cambian de color? sí. Ese es para desempañarlo. ¿Ah, sí? Ajá. Órale. Sí, creo que te da una luz blanca, una amarillita, cálida. Excelente. Es como el caramelo de los 1000 usos Sí. Homero Simpson, que solamente tiene uno. Muy bien, la iluminación. Qué bonito el recubrimiento acá, ¿verdad? Tiene buena textura. Sí, bastante antiderrapante por el tema de humedad de la regadera. ¿Y cómo fue esa decisión de la doble repisa? Esa no se ven todos los días. No, la verdad es que en todos los baños están diferentes, porque estábamos en un tema de que no me gustaba que la jabonera se fuera, o sea, estuviera demasiado grande, porque viene modulada como está la pieza. Ah, Entonces, el pizzero justo me dijo: "Oye, ¿por qué no le ponemos una repisa? Entonces, como que ya te divide el espacio y ocupamos la misma modulación". Entonces, en buena particular, solución. esta jabonera sí es por eso. Así es. Buena solución. Me gusta también como la regadera de ducha, de techo, se alinea muy bien con el monomando, ¿no? O sea, la Así abres, es. no te cae el agua en la cabeza. Muy bien.
Y el herraje, el cancel bacalar es una línea muy bonita. Me gusta mucho ese tipo de línea bacalar. Sí, también. Los canceles. Corre muy bien, ¿verdad? Así es. Cierra muy bien. Así es. Se siente como el peso. Correcto. Excelente. ¿De qué es? ¿De Herralum? Sí. Saludos a nuestros amigos de Herralum. Ellos son orgullosamente mexicanos. Tenemos aquí más espacio de guardado. No quería tener todo el closet grandote, entonces lo dividí con una repisa para poner fotos y demás. Muy bien. Sí, te expande un poquito Sí, el espacio, así ¿verdad? es. Ya el pasillo ya no se siente tan Correcto. compacto. Me agrada. Es una recámara secundaria. Como se dan cuenta, pues es de una niña. Hombre, Aquí la distribución es para que cupieran dos camas individuales, en ese sentido. Digo, ahorita la cómoda está diferente, pero nada más tenemos una niña ahorita. Entonces, bueno, aquí tiene sus juguetes y demás. está buenísimo. ¿Qué dimensiones tiene la recámara? Esta tiene esta tiene 4. 4 de ancho por 4 por 4. Y te hablo sin contar, o sea, el closet ya está remetido. Sí, O sea, claro. son libres. Sí, no, está bastante amplia. Y su buen baño. Lavamanos de barra, está muy bien. Qué importante los splash, jóvenes. No los vean como un exceso, no los vean como un lujo, véanlos como No, funciona mucho el tema del backsplash, la una verdad es que. necesidad. Y aquí pues le hicimos unos megafaldones a los vanities. Sí, porque todo el agua, cuando te estás lavando las manos, la cara, todo está cayendo Así aquí. es. Y si nomás tienes yeso, No, se echa a perder. se desecha a perder. O sea, No es culpa de nadie, es culpa. Ay, perdón, es que hay una tina ahí que le metimos a la bebé. pero miren, ahí está. Que esa tina se quita, o sea, esa no está. Claro, Es claro, como un claro. mueble, por así Ujú. decirlo. Lo padre es que la puerta abre para los dos lados. Así es. Excelente. Y que no la rompí. Eso es excelente. Muy bien. Ah, mira qué Esta bonito es la lugar. principal. Está muy Aquí bonito tiene un su poco lugar. más de 4. Sí, ¿eh? O sea, le roban. Le robamos un poquito a este espacio de aquí. Está Ajá. un poquito más para allá. Se remete. Ajá. Aquí mi idea era meter un closet que, bueno, finalmente ya no lo metí, pero aquí quería meter unos cajones y una torre y demás. ¿Qué se puede hacer ¿Qué se puede después? hacer? Así es. Está muy bien. Aquí ya son los 450. Así es, Tomas el espacio del closet del otro lado. así es. Y el detalle, ¿cómo le haces ese detalle con el mármol? El muro viene a este paño, o sea, el muro de block. Entonces le hacemos, estas paredes son falsas, para crear como remetimiento en el mármol. ¿Ok? Entonces atrás de esto sí hay un muro, pero para crear ese efecto, pues tiene esta tabla roca. Ah, ya, ya, ya. Pero es un muro, o sea, finalmente. Excelente. No, queda bastante bien. Y de este lado, ahora sí hay un vestidor completo, todo integrado. Ah, qué bonito está esto. Fíjense. Es que es una casa de, otra vez, de 225. 225, pero tiene un muy buen vestidor. O sea, se jugó mucho con este espacio. Y la idea de la isla sillón me gustó. Sí, ahí lo ocupamos pues, para dejar la ropa, para cambiarnos. Está perfecto. La luz también muy suave. La decisión de las melaminas color clara. ¿Es gris o es beige? Pues como un beige. Como un beige, ¿verdad? Sí, un hueso, no sé. Ah, fíjense también algunos detallitos. Esas repisas ahí de bolsas, detalles, perfumes. Me da paz este vestidor. Y también la decisión de no dos lavamanos, ¿verdad? Solo uno. Sí, la verdad es que aquí solo ocupamos, no tenemos problema ahí con el tema de lavabo, entonces decidimos poner una y dejar más área para los jabones, los cepillos de dientes, Ujú. las cremas. Excelente. Y otra vez,
sus regaderas y sanitarios independientes a tus separados. diseños, ¿verdad? Correcto. Y cerrados, Y cerrados, así es. ¿verdad? O sea, fíjense, el que tiene puertas, o sea, no salen los vapores, tienes extracciones interiores. Tengo domos que funcionan como chimeneas. Sí, sí. Ah, perfecto, chimeneas de aire. Ahí sale. Ah, perfecto, o sea, es el mismo domo, es el mismo Es correcto. Así tragaluz, es. el que va hacia todos lados. Perfecto. Ah, pues muy bien. Y funciona muy bien, ¿eh? La verdad es que nunca hemos tenido temas de humedades, alguna cosa. Este tipo de domos, pues, están ventilados de ambos lados, entonces, pues, corre bien el aire. Si nada más le dejas la ventilación de un solo lado, Ujú. pues, no tienes esa circulación. ¿Cómo haces la ventilación? ¿Dejas una tira de mosquitero? ¿Qué haces? Correcto. En el, después de la boquilla del pretil del domo, tiene un perfil de aluminio. En ese Ujú, perfil metemos una línea completa de mosquitero, ujú, tanto de un lado como del otro. Entonces, te permite la circulación del aire. claro. Y tiene el cristal sale 10, 15 centímetros de la boquilla de los domos Ujú, y le ponemos otro cristal que baja como un faldón. Entonces, la ráfaga de aire que hay, pues, en el clima no entra tanto. O sea, si no le dejas eso, pues sí, a lo mejor tienes tema de que entra mucho aire. claro. Entonces, eso te contiene un poquito las ráfagas de aire. Sin embargo, está circulando todo el tiempo el aire. ¿Y cómo se une la pieza vertical con la horizontal del Con un vidrio? ángulo, Con un con ángulo un así ángulo ahí, sí, sencillo, silicón. Ajá, okey, sí, muy sencillo. pero no es muy alta, No, pues, no, o no, no, sea, no. ¿cuánto mide No, ha esa? de tener unos 15 a 20 centímetros el faldoncito. Okey. Ujú. Qué buen dato ese, Sí, ¿eh? Porque luego está bueno. corre mucho aire, como dices, Sí, entra así polvo, es. y luego también cuando llueve a veces, pues, puede entrar un poquito de brisa, ¿no? Ah, pues excelente. ¿Y en cuánto está la venta? 6 millones. Okey, bastante bien. ¿Ya con descuento? No les hacemos un descuento, Un descuento, un descuento excelente. A la gente le gusta para siempre los usuarios de tu canal. exacto, jóvenes. Descuento especial. Si están viendo este video, pregúntenos, ¿cuáles son sus redes sociales? Estoy en Instagram como arquitecto Jorge Tinajero Ujú. y, pues, prácticamente nada más tengo Instagram. Okey. Entonces, ahí directamente un mensajito, Sí, sin problemas. buenísimo. Si no contesta, mándenos mensaje a Así nosotros. es. J. Paredes Arquitectos en todas las redes sociales. Arquitecto, pues muchísimas gracias por compartirla. A ustedes. Seguramente sale comprador aquí, la neta, la casa está muy buena y pues yo creo que van a ser felices aquí. Sí, la verdad es que está bastante tranquilo el coto, tiene su alberca acá, su casa club. Casa club, Muy tranquilo el condominio, seguridad son pocas privada. casas, seguridad privada, Ujú. así ¿Y es. cómo has visto la plusvalía? Pues muy alta aquí en Querétaro, la verdad es que está creciendo toda esta zona de Corregidora, eh, están por hacer, bueno, acaban de hacer un Chedraui, se viene un Starbucks, van a hacer justamente aquí saliendo del fraccionamiento a 1 minuto en el coche, está proyectado dentro de 3 años, un Liverpool, ¿Ah, sí? ajá, van a hacer también un Costco, que ya están haciendo todo el tema de drenes. O Okey, sea, esto ya en poquito tiempo va a detonar y va a empezar a subir cada vez más. excelente. Entonces es garantía, Así es, ¿verdad? Es asegurar garantizado, así es. tu inversión. Arquitecto, muchísimas gracias por Gracias a compartirla. ustedes Nos por veremos en un venir. próximo proyecto. Muchas gracias. Jóvenes, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Los voy a dejar con mi espacio favorito, que ustedes ya saben cuál es. Yo soy su amigo el arquitecto Abraham. Bajen el volumen porque voy a gritar. ¡Cota Paredes! ¡Adelante!